Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Quiero comenzar agradeciendo a aquellos que defienden a España y que respetan la Constitución y el ordenamiento constitucional y la legalidad, y que cumplen con su deber, agradeciéndoselo a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Unidad Militar de Emergencias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Policía Local, a los transportistas, a los servicios de limpieza de las calles y carreteras, a los funcionarios de prisiones, en general a todos los españoles que ante las situaciones de emergencia permanente en la que estamos viviendo responden con el cumplimiento de su deber. Y por contra, nuestra repulsa y nuestra condena más firme a quienes atacan a los españoles, a quienes pisotean el ordenamiento constitucional, bien sea con golpes de Estado en Cataluña, creyendo que las calles y las instituciones son suyas, bien atacando a partidos democráticos en el ejercicio libre de unas elecciones, como en la pasada campaña en Cataluña ocurrió contra Vox, o esas turbas que queman las calles por apoyar a delincuentes reiteradamente condenados. Y especialmente condenar a quienes desde las instituciones, sean el presidente de gobierno o sean diputados, alentan, amparan y justifican a los delincuentes. Señor ministro, ha tardado usted 302 días en venir aquí, a la sede de la Soberanía Nacional, a rendir cuentas de su gabinete. 302 días. El 23 de abril fue la última vez que le vimos por aquí, cuando vino usted en relación con las peticiones de comparecencia del COVID. Hoy comparece, primero a petición de estos grupos, después dice que a petición propia. Y viene a hacerlo por una emergencia más, una de las muchas que tenemos, la Filomena. Pero mire usted, es que la Filomena terminó el 15 de enero. El 15 de enero, un mes después, comparece usted aquí. Fue cuando por fin el Aeropuerto Internacional de Barajas pudo estar libre en sus pistas. Pero usted, en cambio, no ha tenido a bien comparecer, a pesar de las muchísimas peticiones que se han hecho por diferentes grupos, empezando por el nuestro, para rendir cuentas de la gestión de su ministerio en otras emergencias que afectan muy seriamente a la seguridad de todos los españoles. Como por ejemplo la invasión migratoria ilegal, 32.000 inmigrantes ilegales asaltando Canarias. O los movimientos que desde su ministerio se hacen para contentar a los etarras con el acercamiento de los mismos. O la destitución, por ejemplo, de un funcionario como el responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, o la destitución del coronel Pérez de los Cobos, y otros muchos temas por los que se le ha pedido que comparezca. Hoy está usted aquí por un tema que afecta, sin ningún lugar a dudas, al Sistema Nacional de Protección Civil. Y es verdad que ha dedicado usted una gran parte de su intervención a recordarnos lo que ya sabemos todos, lo que dice la ley. Si la ley está muy bien. Y a recordarnos lo buenos que son nuestros funcionarios de prisiones, esos a los que no se les quiere pagar una justa retribución por su trabajo, sean funcionarios de prisiones, sea Policía Nacional o Guardia Civil, a los que se les da limosna por jugarse la vida siempre cuando hace falta. Usted comparece aquí y yo le digo que usted ha hecho dejación de funciones como ministro del Interior, abandonando a los españoles, porque usted, y lo sabe bien, porque se lo han dado para leer, conforme al artículo 28 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, podía haber declarado de interés nacional e emergencia nacional cuando afecta, como así ha sido en el tema de Filomena, a la protección de personas y bienes, incluyendo una situación como la actual, donde hay declarado un estado de alarma, con más razón si cabe. Cuando es necesario, como dice ese artículo 28, la coordinación de diferentes administraciones en un nivel supraautonómico, como así ocurrió con el fenómeno Filomena. Por tanto, se cumplían perfectamente las condiciones del artículo 28. Afectaban gravemente
a personas y a bienes, y además se exigía y era necesaria la coordinación de administraciones por encima del nivel supraautonómico, incluyendo, por supuesto, a las administraciones locales. Y usted, conforme al artículo 29, era el único, usted, no mire para otro lado, usted, el ministro de Interior, el que podía haber declarado emergencia de interés nacional, bien a iniciativa propia, que es lo que debería haber hecho, o bien a instancia de cualquier delegado del Gobierno o comunidad autónoma. Y los efectos de esa declaración hubieran sido fundamentales para la seguridad de todos los españoles, especialmente, claro, de las zonas afectadas. El artículo 30 le deja bien claro que usted, el Ministerio del Interior, asumiría la coordinación de todas las actuaciones, de todos los recursos estatales, autonómicos y locales. Incluso le faculta para poder exigir de recursos de otras administraciones que los pusieran al servicio de esa emergencia nacional, al servicio del Sistema Nacional de Protección Civil. Usted era el único que tenía esa facultad. Y ustedes se han dedicado a mirar hacia otro lado, como siempre en tantos temas, a echarle la culpa al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid o a la de Castilla-León o a la de Castilla-La Mancha. Pero una vez más, como en tantos temas, como los que le he citado de Canarias o de Cataluña, donde no están ustedes, es donde se les debería esperar, que es tomando las riendas como Gobierno de España de situaciones de absoluta emergencia. Que, por cierto, cuando les interesa, qué rápido actúan, aplicando sucesivos estados de alarma, confinando a todos los españoles y lanzando a la ruina económica a miles de autónomos y comerciantes. Usted, señor ministro, y con eso voy terminando, hoy comparece aquí ante esta Cámara, ante el Poder Legislativo, pero ha demostrado un desprecio absoluto hacia esta Cámara. Ha hecho una completa dejación de funciones. Usted, señor ministro, su ministerio y, por tanto, su Gobierno han abandonado a los españoles de bien en los momentos más difíciles, cuando había una terrible pandemia que aún seguimos sufriendo, cuando había una terrible emergencia meteorológica como Filomena o cuando hay una terrible emergencia de seguridad en nuestras calles. Y evidentemente las calles de Barcelona, de Gerona, de Lérida, de Madrid, de Granada, de Zaragoza han sido tomadas reiteradamente por los delincuentes. Su ministerio y su Gobierno debería haber actuado siempre al lado de los españoles, siempre al lado de la ley y siempre al lado de los servidores públicos. No lo ha hecho y yo por eso le reitero hoy nuestra petición de que presente usted la dimisión y si no que sea cesado de manera inmediata. Se lo pedí cuando pedimos el amparo del Ministerio para que hubiera unas elecciones libres en Cataluña y su respuesta, señor ministro, fue miserable. Se giró hacia la bancada de Vox y nos acusó de fascistas, nos acusó de violentos, dijo que por nuestra culpa había miedo y que nosotros generábamos odio. Pero mire usted, se equivocó de lado. Los que recibíamos las piedras, los insultos y las amenazas éramos nosotros, no su Gobierno, que siempre que lo necesita tiene a su lado, protegiéndoles a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de lo que ha dicho mi compañero. No voy a pedir explicaciones al ministro por el funcionamiento de la unidad militar de emergencia, entre otras cosas, bueno, pues porque yo he sido oficial de esa unidad y sé que ahí no se cometen fallos, que tiene unos mandos abnegados y entregados a proteger a España y una tropa que además es heredera de uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia. Y además, qué decir acerca de la unidad militar de emergencia, que fue fundada por uno de los mejores generales que ha tenido España en décadas, Fulgencio Coll, que además no sé qué gracia le puede hacer que hable de la fundación de la unidad militar de emergencia al señor ministro, pero le voy a decir que fue fundada precisamente por un militante de Vox, no,
Fue fundada por el teniente general Fulgencio Coll, que además tenemos el privilegio de que sea el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Y desde aquí nuestro homenaje y su lema para servir, del que todos nos sentimos tan orgullosos. Hemos visto una gestión de las emergencias que ha dejado mucho que desear a todos los niveles por su descoordinación. Bueno, pues a pesar de tener unos servicios maravillosos y una gente estupenda, fenomenalmente preparada, pero el desbarajuste ha venido desde el punto de vista político, porque en primer lugar a la unidad militar de emergencia se le activa tarde por la incompetencia, en este caso efectivamente de un director de la Comunidad de Madrid, que además tiene que bajar el nivel unos días más tarde, y lo mismo que la activa tarde, la desactiva pronto, porque precisamente baja el nivel y eso hace que la UME se tenga que ir, pues entre otras cosas, pues para evitar la descoordinación, como consecuencia de la descoordinación que llevaban la Comunidad de Madrid con el alcalde, que iba por libre, y qué decir, bueno, pues con el ministro señor Ábalos, pues que tenía todas sus maquinarias y todas sus quitanieves pues paradas a 100 kilómetros de Madrid, pues en esa política que llevan de atacar o de estar unos contra otros, sencillamente pues porque no son de la misma cuerda política. Pero no quiero dejar, ya que estaba usted sacando aquí a bombo y platillo su plegem, no quiero dejar de hacer mención a la chapuza que en este gobierno tiene sumida la gestión de emergencia y la protección civil, como hemos visto en estas nevadas. Carecen como todo de modelo y de legalidad. Y eso que tienen a un ministro como usted, que es un juez de carrera, y solo les interesa la foto, aunque esa foto sea de una chapuza legislativa, como la que voy a explicar y como lo hice en la tribuna la semana pasada. En 1985 se aprueba una ley de protección civil que precisa de desarrollo reglamentario a través de una norma básica de protección civil que es aprobada por Real Decreto en 1992. Esa norma básica es la que establece la estructura de cómo deben de ser los planes de emergencia y es la base jurídica del sistema, y se distinguen entre planes territoriales, estatales, autonómicos y locales y planes especiales con la misma distinción. Esas directrices de elaboración, como la mayoría de los planes estatales, se aprueban todas o casi todas por Real Decreto, como por ejemplo el plan sísmico o el plan forestal. La ley del 85, por si no lo sabe, y eso que usted es juez, es derogada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015. Y el resumen de la situación del desbarajuste legal del que ha venido usted encima aquí, para sorpresa de todos, a sacar pecho, es la siguiente. Tenemos una ley del Sistema Nacional de Protección Civil aprobada en 2015. Una norma básica de protección civil en vigor que desarrolla una ley del 85 derogada. Y a nadie se le ha ocurrido actualizar la norma básica de protección civil imprescindible para desarrollar jurídica y operativamente cualquier plan de emergencias estatal. En Vox, por eso hoy le exigimos el desarrollo de la nueva norma básica de protección civil conforme a la nueva ley de 2015, porque lo que hay es una chapuza y además es ilegal. El Estado carece del plan territorial de protección civil en los términos que le exige la ley de 2015, y eso es un disparate que crea el caos, la descoordinación y la destrucción que hemos visto en la nefasta gestión de las pasadas nevadas y que estamos viendo, por ejemplo, también en la declaración de los niveles de emergencia. ¿Qué hace el gobierno socialcomunista? Aprobar sin reunir órgano consultivo alguno, ni hablar con los profesionales, ni las comunidades autónomas, ni las entidades locales, ni con nadie, el llamado PLEGEM, el Plan de Emergencias del Estado del que usted ha hablado, careciendo de esa norma básica de protección civil que lo habilite para ello. Y en Consejo de Ministros, sin carácter de decreto, de Real Decreto, una chapuza que nos deja a todos los españoles desamparados, sin planificación general de las emergencias y a merced de los acontecimientos y de la gestión caótica, como la que estamos viendo en la gestión del virus chino y de todas sus cepas chinas y en esta gestión de las nevadas. Un plegem a imagen del ministro y de Sánchez que es puro humo sin contar con nadie y no a imagen de los españoles. Eso sí, el plegem lo hacen a bombo y platillo y aquí cuentan con las comunidades autónomas ni siquiera cuando están obligados por ley a hacerlo. Con lo cual, son ustedes, a veces nos acusan de que en Vox queremos acabar con las comunidades cuando son ustedes los que acaban con ellas por la vía de los hechos. Y termino. No quiero acabar sin dar mi apoyo a todos los policías abandonados por usted y por este gobierno y a los que reivindico, y como español agradezco su sacrificio por España para defendernos de las hordas
de sus socios de gobierno, señor ministro. Muchas gracias.